Yo les voy a contar hechos sobre el fiscal José Domingo Pérez. 2008. Vizcarra participó en el Moquegüazo cuando era decano del Colegio de Ingenieros, donde se hizo conocido, según él mismo ha declarado. Se abrió una investigación. ¿Saben quién fue el fiscal que archivó el caso? Casualmente se llamaba José Domingo Pérez. Caso Madre Mía. Gobierno de Humala. Digo, el juzgado o el investigado Humala. ¿Quiénes eran los fiscales? José Domingo Pérez y Hamilton Castro. Otra casualidad. Sí, otra casualidad. ¿Quién era el juez? Un tal César San Martín. ¿Cuál fue el resultado? Archivaron el caso. Entra Humala al gobierno, a su gobierno, y nombra en cargo de confianza a la esposa de un tal José Domingo Pérez, que sigue en su cargo con el gobierno de PPK y con el gobierno de Vizcarra. En el gobierno de PPK y de Vizcarra, en julio del 2016, una señora de nombre Vanessa Medina Muñoz es nombrada en el MEF como coordinadora de compras del programa Perú Compras. Enero del 2018, bueno, esa señora casualmente es la esposa del señor José Domingo Pérez. En enero del 2018 es nombrada directora general de compras corporativas en ese programa, dependiendo directamente del Ministerio de Economía y Finanzas. Siendo su señora una persona de confianza del gobierno de turno, en el caso Chinchero, investigando el caso de Vizcarra, el fiscal asignado, casualmente, José Domingo Pérez. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. ¿Cuál fue el resultado? El señor José Domingo Pérez le dice por escrito al señor fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que archive el caso. Y el señor fiscal Sánchez archivó el caso de Chinchero, donde estaba siendo investigado un señor que se pedía Vizcarra. En diciembre del 2017, o sea, el año pasado, a fines del año pasado, el señor José Domingo Pérez le pidió al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que le nombre como su adjunta a una señora que se llama Rocío Delgado Torres para la investigación del caso Odebrecht, sin que tuviera ninguna experiencia. ¿Quién es esa señora? Era asesora de la congresista nacionalista Juana Huancahuari. La que acaban de sacar. Muy bien. El fiscal Chávez había estado en Brasil del 2 al 7 de octubre. Desde ahí se fue a México para hablar en un foro. No hay resolución del viaje a México. El fiscal Pérez. Sí, perdón. ¿Qué dijo en México? ¿Y qué dijo en México? Y en México se queja, o sea, critica, difama al fiscal de la Nación. En el exterior, difama al fiscal de la Nación. Y lo más grave, cuando define la situación que el Perú tuvo contra el terrorismo, habla de guerrilla de guerra civil, y no le da la categoría de terrorista. Y es más, hace análisis político del gobierno de Fujimori, dicho sea de paso. Ustedes recordarán que entre el año 1990 al año 2000 nos gobernó Alberto Fujimori. Alberto Fujimori dio un golpe de Estado civil en el año de 1992. Algunos resultados positivos podemos establecer precisamente esta forma de designación o nombramiento de jueces y fiscales. Algunos otros aspectos positivos, ¿por qué negarlo? Acabó con la guerrilla o la guerra civil respecto a los grupos subversivos Sendero Luminoso y algún otro, como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Acabó con la guerrilla o la guerra civil, Guerrilla. Mire bien, esto es una guerrilla. Conformada por españoles civiles y militares, para derrotar al invasor francés en su momento. Guerra civil. Mire bien, esto es una guerra civil. La que experimentó la antigua Roma y que enfrentó a unas legiones contra otras.
José Ugas ha escrito un libro, Caiga quien caiga, incluso se ha hecho una película actualmente en el Perú sobre el contenido de este importante libro, en donde señala la importancia de los colaboradores con la justicia, los colaboradores eficaces. El Perú ya tenía, desde la época del terrorismo, de la guerra interna, desde el año 1993, una ley de arrepentimiento. Desde la época del terrorismo, de la guerra interna, Guerra interna. Aquí le muestro un ejemplo de guerra interna. La que en el Perú se sostuvo entre partidarios de Cáceres, caceristas, y los partidarios de Pierola, pierolistas. Pierola, Víctor, bandera, nombre que exalta, sublima y redime la patria. ¡Viva Pierola! Este término forma parte de la jerga pro-terrorista de grupos que hacen apología del terrorismo. Lo usan para solapar la prédica senderista y emerretista. El Perú, ya desde inicio de los años 90, para el caso del combate o lucha contra el terrorismo. Contra el terrorismo. Ese es el término correcto. Repítalo. Para el caso del combate o lucha contra el terrorismo. Una vez más. Del combate o lucha contra el terrorismo. Que se le quede bien grabado y llévelo a todas partes, de manera doctrinaria. Al Perú le costó sangre, sudor y lágrimas, y no es como para que una autoridad como usted lo tome tan a la ligera. Acá lo que dice Pepe es importantísimo, porque la finalidad de la clasificación de guerrillas y guerra civil es para convertir a estas organizaciones terroristas, jurídicamente transmutarlas en combatientes, para poder llegar a un estatus como el de las FARC con el gobierno de Colombia. Esto tiene una finalidad. Estos son los corredores secretos detrás del poder, que permiten la intercomunicación entre la Fiscalía, el Poder Judicial, el Ejecutivo, etcétera, a lo largo de los años, cambiando los regímenes, siempre están ahí. En las filas del Partido Comunista.